Desde el fuerte militar de Tolemaida, el general Jorge Enrique Mora asegura que lo que se busca en Cuba es que las FARC desaparezcan como grupo guerrillero y tengan un grupo político pero sin armas. El presidente Juan Manuel Santos le pide a oficiales retirados no seguir con campaña perversa y de mala fe en contra de la paz. El director de ACORE, el general Jaime Ruiz, calificó de equivocadas y temerarias las acusaciones del presidente Santos y dijo que los oficiales retirados son amigos de la paz. Fiscalía imputará cargos a empresario por daño ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Polémica por contrato de 14.000 millones de pesos en tiquetes aéreos para representantes a la Cámara. James Francisco Arias, conocido como el zar de la chatarra, estaría buscando entregarse a la justicia. Murió el más liberal de los constitucionalistas colombianos. El país lamenta la muerte del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz. Fuerte llamado de atención de la Corte Constitucional a Colpensiones por negar pensiones de invalidez a víctimas de la violencia. Sistema Transmilenio instala primeras puertas anticolados en las estaciones. 70.000 policías custodian las carreteras del país en estos últimos días de Semana Santa. Se espera que 8 millones de vehículos circulen por las vías nacionales. 36 meses durará la construcción del nuevo puente Pumarejo, obra que fue adjudicada hoy por el Instituto Nacional de Vías. Altos costos desestimularon la producción de maíz en Colombia, lo que ha generado un aumento en las importaciones, las cuales superan el 70%. Por fin gana Millonarios de visitante. 2-1 vence al Caldas y entra a los 8. Todo sobre el juego de Nacional ante Chico en Tunja y la mala noche de Armani. Cúcuta tendrá que jugar 2 fechas sin público por invasión de hinchas. 7 colombianos entre jugadores más influyentes del planeta. Kim Kardashian es la más fiel seguidora de una técnica de maquillaje que revoluciona las redes sociales. Les muestro cómo se hace al final de la emisión. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. ¿Cómo va Colombia a la Cumbre de las Américas? 2. La Procuraduría llena de familiares de magistrados. 3. Sorpresivo riesgo en la reforma a la salud. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El general en retiro Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores plenipotenciarios del proceso, dijo hoy en el fuerte militar de Tolemaida que en La Habana se está buscando que las FARC hagan política pero sin armas. El general Jorge Enrique Mora dijo ante las tropas que las FARC, el día que firme la paz, abandonarán absolutamente su famosa teoría del empleo de todas las formas de lucha, porque no tendrán cabida en un país donde se ha firmado el fin del conflicto. Para eso estamos en la mesa, para que las FARC se conviertan en un partido político y para que hagan política en el país, en las mismas condiciones de los partidos que tenemos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, el Centro, el Polo, la Marcha Patriótica, como se llamen los partidos, pero dejarán las armas, sin armas. Dijo además que los diálogos que se cumplen en Cuba son la última oportunidad de paz que tienen las FARC. En alguna oportunidad hablando con Márquez, les dije: Márquez, esta es la última oportunidad que tienen las FARC para llegar al fin del conflicto. La última, porque es que ya llevamos 5 en Casa Verde, en Caracas, en Tlaxcala, en el Caguán, y esta es la 5ª oportunidad con las FARC. El general Mora y el ministro de Defensa dicen que la seguridad jurídica está garantizada para los miembros de las fuerzas militares. Si reciben beneficios jurídicos los guerrilleros, también los recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas. Y en esto quiero ser claro, estos beneficios no son para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no necesitan ese beneficio. El 99% de nuestros militares y policías no tiene procesos asociados a violaciones de derechos humanos o problemas penales asociados al conflicto. Quienes requieren ese beneficio son ellos. El negociador plenipotenciario, el general Jorge Enrique Mora, hizo énfasis en que las FARC están en la mesa es por la fortaleza de las fuerzas militares. En el mismo acto, en el fuerte militar de Tolemaida, el presidente Juan Manuel Santos denunció que oficiales retirados, utilizando el nombre de ACORE, estaban realizando una campaña contra el proceso de paz, a la que calificó de perversa y de mala fe. Desde el fuerte militar de Tolemaida, el presidente Juan Manuel Santos dijo que desde hace tiempo hay una campaña de desprestigio en contra de la paz por parte de oficiales retirados. El presidente Juan Manuel Santos denunció que algunos oficiales que hablan a nombre de ACORE divulgaron por las redes sociales una especie de preguntas cargadas de veneno y con editorial con afirmaciones mentirosas. Después dice:
Entonces el control del orden público frente a distintas amenazas existentes por parte de los grupos armados ilegales, particularmente en zonas rurales, será de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, junto con nuevas organizaciones similares que podrían conformarse con terroristas desmovilizados. ¿Quién ha dicho eso? Nunca, nadie ha mencionado eso, pero aquí lo ponen como una verdad. Les manifestó a las tropas que no se dejen meter cucarachas en la cabeza porque hay gente que ha estado interesada en dividir a las Fuerzas Armadas. Por eso me duele tanto que sean personas que han llegado a ser generales de la República que también estén en esta campaña. Eso es mala fe y yo les pido por el bien de nuestras Fuerzas Armadas, de esta gran institución, que no sigan en esa campaña. El mandatario continuará visitando las bases militares para explicar lo que él dice, la realidad del proceso de paz. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro, general Jaime Ruiz, calificó como equivocada y temeraria las denuncias del presidente Juan Manuel Santos. A su turno, el general Néstor Ramírez, director del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, dijo que las recomendaciones y las preocupaciones de los militares no pueden ser catalogadas como ataques al proceso de paz. Así respondió el general Ruiz a las acusaciones del jefe de Estado. Una terrible equivocación del señor presidente, totalmente infundada, muy temeraria y que no corresponde exactamente a lo que ha sido nuestra posición. Somos amigos de la paz. Y explicó que las críticas que han hecho al proceso están relacionadas con aspectos que generan dudas, según el oficial, como lo dicho por el jefe de Estado en Cali esta semana, sobre las nuevas tareas que tendrían las fuerzas militares en el posconflicto, y ante lo cual el general Ruiz publicó en la web un documento con preguntas sobre el particular. Hicimos una serie de cuestionamientos y de preguntas pidiendo aclaración, y entiendo que hoy en Tolema no fue muy crítico, tomando como aseveraciones cosas que realmente no eran. Estamos preguntando. Y ojalá nos hubiera dado una respuesta en vez de lanzarnos este mensaje tan contradictorio. Por su parte, el general Néstor Ramírez sugirió que las fuerzas militares son las más interesadas en que se consolide una paz verdadera. No estamos atacando. Los primeros interesados en la paz somos nosotros, en una paz verdadera, en una paz exitosa, una paz que sea aprobada por todos los colombianos. Nosotros no le declaramos la guerra a nadie. Somos los defensores de la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional. Expresó que hay preocupaciones que lo único que han suscitado son propuestas, no solo para el bien de las fuerzas militares, sino del país. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anunció la imputación de cargos a un empresario que sería uno de los responsables de los daños ambientales provocados en la Ciénaga de Santa Marta. Después de realizar un sobrevuelo por la Ciénaga Grande de Santa Marta y ver el daño ambiental, el fiscal general encargado Jorge Perdomo hará las primeras imputaciones por daño a los recursos naturales. Vamos a llamar en las próximas semanas a audiencia de formulación de imputación al señor Rafael Hoyos Cañavera, a quien se le van a imputar dos delitos: el ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales y también el delito de daños en los recursos naturales. La Ciénaga Grande de Santa Marta es zona protegida y de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, le talaron unas 5.800 hectáreas de mangle para cultivos de arroz y ganadería. Afectaciones tienen que ver con la tala y quema de la flora en las áreas hídricas protegidas dentro de la ciénaga, obras civiles representadas en diques, terraplenes y puentes, que ha llevado a que los humedales se estén secando hoy. El fiscal anunció que será contundente con otras investigaciones por el deterioro a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí también, al parecer, hay otras personas vinculadas que fungen como representantes legales de estas empresas que hoy aparecen como propietarios de bienes que ya sabemos fueron objeto de desplazamiento. Y por eso las investigaciones van a continuar. Las investigaciones de la Fiscalía también se hará contra los mineros que en estos momentos dañan las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. James Francisco Arias, conocido como el zar de la chatarra, estaría buscando negociar su entrega a la Fiscalía. En contra de él pesa una orden de captura por el desfalco a la DIAN a través de exportaciones ficticias.
James Francisco Arias, conocido como el zar de la chatarra, iniciará junto a su abogado acercamientos con la Fiscalía. Inicialmente negociaría su entrega para posteriormente enfrentar el proceso penal en su contra. James Arias hace parte de un grupo de personas investigadas por la supuesta conformación de empresas de fachada dedicadas al cobro irregular de IVA por exportaciones ficticias de chatarra a otros países. De acuerdo con la Fiscalía, por el desfalco a la DIAN se han adelantado investigaciones en contra de 104 personas, entre ellas Blanca Yasmín Becerra, señalada de ser el cerebro de dicho desfalco. Sin embargo, del primer grupo de 15 investigados en el año 2008, han quedado en libertad algunos de ellos. En libertad 9 personas ya, libertad por vencimiento de términos. Aseguró que su cliente Raúl Vargas es inocente y que además regresó a laborar a la DIAN. En este caso, como está suspendido únicamente, entonces puede recobrar nuevamente sus funciones públicas. Advirtió demoras en el proceso. Llevamos 3 años en audiencias preparatorias. Entonces, pues obviamente que está estancado. Finalmente indicó que detrás del desfalco estarían otros responsables. La representante de la Cámara, Angélica Lozano, alertó sobre la adjudicación de una millonaria licitación para la entrega de tiquetes aéreos a los parlamentarios. El monto a desembolsar alcanza los 14.000 millones de pesos. El presidente de la Cámara, Fabio Mina, ha negado que los tiquetes sean en clase ejecutiva y que se den durante el periodo de vacaciones. La diferencia puede ser en la clase por la cual se compra el tiquete, y en esta oportunidad hemos explicado que no se compran tiquetes en clase ejecutiva por gusto de los representantes, sino por la libertad que existe en la modificación del día en cuanto a fechas y de la hora. La representante Angélica Lozano pidió a la Cámara que reevalúe el monto de los 14.000 millones de pesos. Tiquetes sencillos, corrientes, ordinarios, no de lujo ni de clase ejecutiva, que valen fácilmente el doble o el triple. Lo que yo pediría es que no pidan los tiquetes de un día para otro. Un viaje a Bogotá, Barranquilla, ida y vuelta para la semana del 7 al 10 de abril cuesta 372.000 pesos, mientras que en clase ejecutiva los tiquetes pueden llegar a costar más de 3.300.000 pesos. De los 166 representantes, alrededor de 140 tienen derecho a tiquetes todas las semanas mientras esté sesionando. Calculando que a cada representante le correspondan 39 pasajes, multiplicado por los 140 parlamentarios, da 5.460 tiquetes. Si a los 14.000 millones del contrato se le divide esta cantidad, da un resultado de 2.500.000 pesos cada tiquete. 2.500.000 pesos semanalmente para cada representante. Le doy la seguridad a la opinión pública en general de que vamos a actuar con la mayor transparencia y con el principio claro de la planeación que le permite el ahorro a la corporación. El contrato será adjudicado el 10 de abril. Como un jurista de clara estirpe liberal que deja una profunda huella en la juridicidad de Colombia, definieron exmagistrados de la Corte Constitucional al fallecido Carlos Gaviria Díaz. Su familia agradeció los gestos de solidaridad que han tenido los colombianos de todas las condiciones por la muerte del ilustre constitucionalista. La señora María Cristina Gómez, viuda de Carlos Gaviria, dijo que el exmagistrado sufrió mucho en los últimos días de su vida por la crisis de la Corte Constitucional. Sí, indudablemente, que fue uno de los temas que permanentemente estuvo vigente para él. Varias veces, mientras estábamos en la clínica, logramos ver inclusive el noticiero CMI, y siempre que hacían referencia a la Corte, algo de la Corte, siempre hacía alguna expresión de sentimiento frente a eso. Juan Carlos y Natalia, 2 de los 4 hijos de Carlos Gaviria, están orgullosos porque su padre ha sido un gran ejemplo para la sociedad. Absolutamente orgulloso, nos sentimos orgullosos de él desde el punto de vista de sus condiciones como hombre en el ámbito familiar y desde el punto de vista de sus condiciones en el ámbito del sector público. Me parece muy lindo el reconocimiento que se le ha hecho a él, y lo que le digo, para mí él era un profesor, y él era un profesor no solamente cuando daba clases, sino en su forma de obrar. Connotados juristas lo destacan como un hombre de ideas liberales puras. Era un liberal profundamente convencido de su liberalismo, era un liberal que entendía que la libertad era el valor primordial. Para él ese era el sentido. Tantas cosas que representaba como necesidad y anhelo de los liberales, verdaderamente liberales, pretenden la instauración de un verdadero socialismo. Para Carlos Gaviria, el tema de la igualdad era la antítesis de la inequidad y la lucha contra los privilegios. Un liberal del siglo XXI, liberal no necesariamente en sentido partidista, sino liberal
en sentido político, en el mejor sentido. En el Congreso la semana entrante se le tributará un postrero homenaje al exmagistrado Carlos Gaviria, cuyas cenizas reposarán en Medellín. La Corte Constitucional le ordenó a Colpensiones conceder las pensiones de invalidez a las víctimas del conflicto armado. En la tutela, la Corte refuta los argumentos esgrimidos por Colpensiones y el Ministerio de Trabajo y señala que el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 sigue vigente a pesar de las modificaciones que se han surtido y ordena indemnizar a una mujer que fue alcanzada por 3 proyectiles de bala al quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre las FARC y el ELN en zona rural del municipio de Tame, en Arauca. Según la Corte, la norma establece que se concederá la pensión de invalidez a quienes con ocasión del conflicto armado pierdan hasta el 50% o más de su capacidad laboral. En este caso, una de las balas que hirió a la mujer afectó su columna vertebral y fue clasificada con una incapacidad laboral del 80%. En su llamado de atención, la Corte también le dice a Colpensiones que no puede ignorar la jurisprudencia constitucional sobre el tema. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de un hombre por homicidio y lo condenó por la muerte de su hija en una sentencia en la que precisó los alcances de la responsabilidad penal de los llamados inimputables, es decir, de quienes cometen delitos en estado de inconsciencia o que sufren de trastornos mentales. El caso fue descubierto por la policía, que impidió que el hombre se suicidara cuando intentaba lanzarse desde un 3er piso de un edificio a la calle. Aunque esta persona gritaba que era un asesino que había sido el autor del homicidio de la menor, se demostró que en ese momento padecía de psicosis, depresión, disociación amnésica y tendencia a ser destructivo, síntomas que afloraron de manera inesperada al saber que su esposa le era infiel. En primera y en segunda instancia, los jueces consideraron que en la escena del crimen no se encontraron evidencias suficientes para demostrar la responsabilidad de los hechos de este hombre y por su estado lo absolvieron. La Corte, sin embargo, consideró que la locura no es causal para desechar su confesión y después de valorar los hechos, lo responsabilizó del crimen y lo condenó como inimputable. La viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos, explicó los alcances de la recién creada página web Legal App, a través de la cual se busca que los ciudadanos aprendan cómo acceder a los servicios judiciales en el país. El portal busca acercar a los ciudadanos al sistema judicial para que sepan usarlo. Lo que busca es corregir un poco las dificultades de complejidad y dispersión de la información a la que se enfrentan los ciudadanos cuando quieren acceder al sistema judicial. En la página www.legalapp.gov.co cualquier ciudadano puede encontrar explicado en lenguaje claro y sencillo cómo realizar cualquier tipo de trámite jurídico. Escribes denunciar violación, denunciar que mi marido me pega, problemas con vecinos. Ese tipo de búsquedas el sistema las detecta, enseguida te sale una página donde dice qué hacer, dónde hacerlo, cuáles son las normas que aplican. La página de la que se creará una aplicación para teléfonos celulares también cuenta con un directorio de entidades públicas. Las consultas más frecuentes del portal tienen que ver con tutelas, servicios de salud, quejas por convivencia, pagos de deudas y cuotas alimentarias. El sistema Transmilenio en Bogotá inició la instalación de puertas anticulados en diferentes estaciones. El sistema eléctrico incluye una alarma que se activa cuando se presenten intentos de bloqueo de las puertas. Por más que se intente, un imán eléctrico hace casi imposible abrir las nuevas puertas anticulados de Transmilenio, incluso con la fuerza de varias personas. ¿Puede intentar abrir esa puerta? Claro, sí funciona porque está muy dura. Y una puerta que tiene prácticamente un encerramiento hermético que no permite ser abiertas desde afuera ni desde adentro. Las primeras puertas anticolados fueron instaladas en la estación de la calle 57 sobre la Troncal Caracas. Si la prueba piloto funciona, también se usarían en estaciones como Pradera, 40 Sur, Molinos, Avenida Jiménez y calle 63. Creo que ahora sí se va a poder controlar y se va a evitar muchas tragedias, ¿no? Muertes y accidentes. Una vez se cierran las puertas del articulado, si alguien decide detener las puertas de la estación, se activa una alarma. Para algunos es una medida extrema que puede generar incomodidad. Es un fastidio para uno como persona y para el oído también, fastidia a mucha gente. Cada día 25.000 personas evaden el pago en el sistema. El director de tránsito de la Policía, general Carlos Ramiro Mena, lanzó un gigantesco dispositivo de seguridad en las vías del país para esta Semana Santa. 70.000 policías estarán encargados de custodiar las carreteras y terminales de transporte. Estas imágenes muestran cómo algunos vehículos particulares exceden la capacidad de carga. Bicicletas, colchones y hasta muebles son transportados de manera irregular, sin tener en cuenta que este tipo de infracciones tienen un valor de 320.000 pesos. Hemos realizado ya 5.000
162 comparendos precisamente por sobrecupo. De igual manera, la policía ya tiene listo un gigantesco dispositivo para garantizar la seguridad en el país durante el resto de la Semana Santa. En total, 70.000 policías custodiarán las terminales de transporte y las carreteras del país. 22 helicópteros que están sobrevolando dependiendo de las condiciones meteorológicas y con toda la capacidad técnica y tecnológica. Se espera que entre hoy y el Domingo Santo circulen por el país más de 8 millones de vehículos y por eso las autoridades están en alerta. Más de 4.078.000 vehículos, es decir, 24.000 vehículos más que el año pasado. La policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier imprudencia o situación irregular que se registre en las vías. Hasta el momento, las autoridades informaron que hay normalidad en las diferentes vías del país. Sin embargo, se presentan pasos restringidos en algunos sectores por el invierno, como los departamentos de Cundinamarca, Risaralda y Santander. La vía Bogotá-Girardot-Cali presenta paso a un carril a la altura de Chusacá, también en el sector del Boquerón por pérdida de la banca. El recorrido para los viajeros se complica aún más entre Bogotá y Girardot, a la altura de la variante de Melgar por un deslizamiento y caída de rocas que provocó el cierre total e indefinido de la carretera. La vía alterna señalada por las autoridades es el perímetro urbano de Melgar. El invierno está afectando la infraestructura vial no solo en Cundinamarca, también en Risaralda, Santander, Caquetá y Bolívar. Algunos problemas en la vía a Melgar, tanto en subida como en bajada, algunas situaciones que limitan uno de los carriles. Sin embargo, las autoridades y el gobierno recomiendan a los viajeros algunas de las vías del país. De Cali a Bogotá, viajar Cali, Palmira, Tuluá, La Paila, Armenia, Ibagué y Bogotá. De Medellín a Bogotá, Medellín, Guarne, Santuario, Doradal, Puerto Triunfo, La Dorada, Honda, Guaduas, Villeta, La Vega y Bogotá. Mucha prudencia, cero alcohol. Las autoridades también recomiendan a los viajeros comunicarse a la línea numeral 767 para reportar accidentes o consultar cierres viales. Hoy se adjudicó la construcción de una de las grandes obras que conectará la costa caribe con el centro del país. Se trata del nuevo puente Pumarejo sobre el río Magdalena, en la carretera Barranquilla-Santa Marta. De los 3 consorcios que se disputaban la construcción del nuevo puente Pumarejo, el contrato fue adjudicado al consorcio CES Puente Magdalena, integrado por Esgasmo Ingenieros Constructores, SACIR Chile S.A. y SACIR Construcción Colombia. Se hizo una buena oferta, pues se cumplía con todas las exigencias. Eso pues ha quedado demostrado en la audiencia, que ha sido una audiencia muy larga. El nuevo puente Pumarejo, que será entregado en 36 meses, empieza en Barranquilla y termina en el corregimiento de Palermo, conectando de esta manera a los departamentos del Atlántico y el Magdalena. Para Barranquilla pues es una obra emblemática, es un puente que soluciona muchos problemas que tienen de tráfico y que bueno, pues yo creo que por fin se puede hablar del puente Pumarejo, ¿no? Es tener la posibilidad de generar mayor competitividad, es tener la posibilidad de lograr un flujo más rápido de vehículos y una mejor movilidad en el departamento del Atlántico. El puente Pumarejo tendrá una altura de 45 metros sobre el río Magdalena para permitir el paso de embarcaciones de gran calado y 2,5 kilómetros de longitud. Su estructura será atirantada y contará con 2 calzadas de 3 carriles cada una. El presidente de la Federación Nacional de Cerealistas, Henry Vanegas, afirmó que las importaciones del maíz en Colombia ya representan un 70% del consumo, al totalizar más de 3.8 millones de toneladas. La producción de maíz en Colombia se mantiene en bajos niveles. Actualmente se tiene 5.6 millones de toneladas del producto, de los cuales 3.8 millones son importados frente a los 1.8 millones producidos en el país. Es decir, que el consumo de importados supera el 70%. Hoy el país importa 3.800.000 toneladas de maíz, principalmente amarillo, y produce 1.800.000 toneladas. De acuerdo con el dirigente gremial, los altos costos y el cero arancel implementado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desestimuló al sector. Estamos afrontando un cero arancel en un gran contingente. Por el momento el abastecimiento cumple con las expectativas. Hay oferta oportuna, no es mucha que llegue, pero tampoco que haya escasez. Está llegando normalmente y está alrededor de los 2.000 pesos, 1.800 pesos libra. Hace 24 años Colombia dejó de ser fuerte en materia de producción y las perspectivas apuntan a un incremento de las importaciones por la oferta del producto que se puede llegar a los 9 millones de toneladas. La industria farmacéutica nacional hizo un llamado al gobierno para que replantee los topes a los precios de los medicamentos, debido a que el incremento en el precio del dólar disparó los insumos importados y los costos de producción.
Los laboratorios farmacéuticos nacionales creen que la subida del precio del dólar fomentará el uso y consumo de los productos hechos en Colombia. Creo que le va a dar una gran competitividad al aparato productivo colombiano, pues no solamente al farmacéutico, sino agrícola y de cualquier naturaleza. El lado negativo de la tasa de cambio para el sector farmacéutico es el precio de los insumos de los medicamentos, especialmente los controlados por el gobierno. En aquellos casos donde hay control de precios, el gobierno revise la posibilidad de ajustar los precios a las nuevas circunstancias del dólar, porque los costos han subido. Que tiene algún sentido hacer una revisión, pero no la vamos a hacer inmediatamente. Estamos pensando por ahí en 2 o 3 meses, entender qué está pasando con el dólar, no reaccionar inmediatamente a la coyuntura cambiaria. El control se hizo con referencia a los precios de los medicamentos en 17 países, con un dólar cercano a los 1.800 y hoy está a 2.598 pesos. Siguen las protestas contra las alzas en el impuesto predial en Bogotá. Con pancartas, un grupo de contribuyentes protestó frente a las instalaciones de Catastro. Denunciaron cobros excesivos y aumentos hasta del 70% en el tributo. A 9 días de que venza el plazo para pagar el impuesto predial con 10% de descuento en Bogotá, decenas de contribuyentes se tomaron las instalaciones de Catastro Distrital. Radicamos más de 112 recursos de reconsideración y el día de hoy fueron 97 recursos de reconsideración. Me llegó en 3.700.000 y casi ahora tengo que pagar 5. Según denuncian, el incremento del avalúo de sus predios no fue justificado y esto disparó el valor de la contribución que no pretenden pagar. Yo tengo una casa vieja, yo no tengo pensión. Tengo que dejar mi niña enferma ya encerrada por venir a hacer una fila así de larga para que me den el recibo. A corte de 30 de marzo, 565.000 personas ya pagaron y se ha recaudado 490.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,93% a 1.329 puntos. La acción que más se valorizó fue Pacific Rubiales, 8,87% a 6.750 pesos. El título con el mayor descenso fue la ETB, 2,25% a 435 pesos. La acción más transada en la rueda de negocios fue Ecopetrol, 15.840 millones de pesos. El precio del dólar perdió más de 20 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.576 pesos con 41 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.420 pesos y la venden en 2.470 pesos. Un euro cuesta 2.773 pesos con 29 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 34 centavos. El azúcar se transó en 12,03 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $49 con 48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.000 pesos. Millonarios ganó de visitante luego de 6 meses. Ya volvemos. Hoy les tengo una técnica de maquillaje que podría evitar una cirugía plástica y a la que las celebridades del mundo están adictas. La verán después de comerciales desde Caretas. Hola, muy buenas noches, los saludo desde Caretas, en su sede de la avenida 19 con calle 108 en el norte de Bogotá, un lugar especializado en las diferentes técnicas de maquillaje. Una que está muy de moda y pisa fuerte, sobre todo en las redes sociales, es el contouring o contornear. Es un juego de luces y sombras que permite estilizar y angular los rasgos del rostro. En las redes sociales, el llamado contouring o contorno e iluminación se ha vuelto muy popular. Artistas del maquillaje como Summer Kousami se han hecho famosos por sus paso a paso de este método. Y personalidades del espectáculo como Kim Kardashian lo han vuelto tendencia. Estas son las claves para realizarlo. Primer paso. Bueno, las luces las vamos a destacar en el centro de la frente, el tabique, los pómulos y el mentón. Segundo paso. Vamos a marcar las sombras para disminuir volumen. Los puntos que vamos a manejar es contorno del rostro, el ángulo para levantar el pómulo, lateral de la nariz para adelgazar la nariz y la base para respingarla. Y vamos a generar la sombra para levantar el mentón. Tercer paso. Siguiente paso, a difuminar. Terminando esta parte correctiva de luces y sombras, procedemos a colocar la base, el polvo y ya le damos un bonito terminado con el color. Y así, al culminar el proceso de maquillaje, este es el resultado.
Esta técnica se realiza con bases de diferentes tonalidades y pinceles que dan mayor o menor grosor de los trazos según sea requerido. En estos días santos, Bogotá tendrá una variada programación cultural. Una de estas actividades se realizará en el centro de Bogotá, en donde las artes se tomarán el espacio público. El espacio público se ha convertido en el lugar ideal para que artistas y visitantes confluyan. Esta vez, obras de arte de un pintor local engalanaron el popular Chorro de Quevedo y lo inspiraron a llevar los colores de las flores nacionales al lienzo. Todos los transeúntes que vienen y venimos pasando por este lugar que pues es histórico y su arquitectura es rica y tiene mucho recuento. Y como las artes son integrales, los artistas son multifacéticos. Si es el momento, tomo la guitarra, doy música, luego doy pinceladas, se me viene una frase o primero pinto y luego contemplo lo que estoy pintando con la música. La idea es que la cotidianidad de esta localidad bohemia, cultural y ancestral se vea interrumpida los 365 días del año por muestras artísticas. Estas son otras noticias del mundo del entretenimiento. Empezamos con un clásico de Disney, La Cenicienta, una historia de amor y fantasía para toda la familia, protagonizada por Lily James, Richard Madden y Cate Blanchett, que cuenta la vida de una joven que vive con su madrastra y, aunque está destinada a las labores de la casa, consigue conocer a su príncipe azul. Mi nombre no importa. Lo lamento. Y si lo que le gusta es la acción, en cartelera encontrará Rápido y Furioso, la séptima entrega de la famosa cinta de competencias clandestinas de autos. Protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez y el fallecido Paul Walker, quien grabó parte del filme y a quien lograron recrear con ayuda de la tecnología. Finalmente, nuestro último recomendado es Insurgente, de la serie Divergente, una cinta juvenil en la que Shailene Woodley, quien interpreta a Tris Pryor, deberá, junto a Theo James, enfrentarse al sistema de facciones regente y a su líder. Con el desfile social que se realiza en la cárcel del municipio de Cartago, en el norte del Valle, se inició hoy la versión de Expo Bordados 2015, donde se exponen las nuevas tendencias y diseños en confecciones, no solo de la región, sino del país. La pasarela social le permite a los internos del centro penitenciario ver algunos de los diseños que ellos también elaboran. Este año van a encontrar marcas no solo de Cartago, sino de otras ciudades que también trabajan los bordados. También nuestros productos que ya pues tienen un reconocimiento muy grande, y resaltar y exaltar principalmente nuestra labor artesanal, que es tan linda. Esta versión de Expo Bordados culmina este domingo luego de una serie de exposiciones y pasarelas en Cartago Valle. Hoy me despido desde Caretas, en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una excelente Semana Santa. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Cómo va Colombia a la Cumbre de las Américas? 2. La Procuraduría llena de familiares de magistrados. 3. Sorpresivo riesgo en la reforma a la salud. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Definida la delegación que acompañará la próxima semana al presidente Santos en su viaje a Panamá, donde participará en la 7ª Cumbre de las Américas. Con el jefe de Estado viajará la canciller María Ángela Holguín, las ministras de Educación, Gina Parodi, de Comercio, Cecilia Álvarez, y la directora de ProColombia, María Claudia Lacutir, al igual que el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. También se incluyó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, cuya presencia llama la atención. 1 de 3. 1, o el embajador Villegas asiste en calidad de observador, o 2, será su curso final preparatorio para ser canciller. O 3, habrá un encuentro bilateral entre los presidentes Obama y Santos. Cualquiera de las 3 es posible. 2. Hoy se conoció la lista de 27 familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, enganchados en altos cargos de la Procuraduría General de la República. El magistrado Jorge Pretel, quien está en el ojo del huracán, tiene a su esposa, Marta Ligia Patrón, en la Procuraduría Delegada para la Familia y la Niñez. La doctora Sarita Alexandra Mesa, esposa del expresidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas Silva, es Procuradora Judicial Segunda. Lourdes Mendoza Martelo, hermana del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, también es Procuradora Judicial Segunda. La hoy magistrada encargada y secretaria de la Corte Constitucional, Marta Sáchica, tiene una hermana en la Procuraduría.
María del Pilar Sáchica Méndez, es procuradora judicial 127. La actual presidenta encargada de la Corte, María Victoria Calle, también tiene familiares en la Procuraduría. La doctora Calle, además, es esposa del magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, quien tiene una hija, Camila Elena Gómez, que ejerce como funcionaria grado 24 en la Procuraduría. Columnistas que investigan el número de funcionarios que tiene la Procuraduría recomendados por magistrados están preparando la lista. 3. Exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional demanda la Ley Estatutaria de Salud. La ley que definió hasta dónde es responsable el Estado colombiano por la salud de los ciudadanos fue demandada ante la Corte Constitucional, tribunal que previamente la revisó y ajustó para que pudiera entrar en vigencia, por tratarse de una ley estatutaria que tiene control previo de constitucionalidad. El autor de la demanda es el abogado Franky Urrego Ortiz, quien hasta finales del 2014 era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Aun cuando no participó en la estructuración del fallo final de la ley estatutaria, sí manejó temas de salud, pues hacía parte de la Comisión de Seguimiento de la Tutela T-760, que redefinió el derecho a la salud en el 2008. La demanda no es por el contenido, sino por el trámite. Urrego Ortiz argumenta que el presidente Juan Manuel Santos no debió sancionar la ley, pues su competencia se había extinguido, toda vez que desde cuando la Corte lo notificó del fallo, solo tenía 10 días para firmarla, y la firmó 2 meses después. En el gobierno hay preocupación porque la demanda ya fue aceptada por la misma Corte Constitucional. Si la ley estatutaria se llega a caer, muchos de los cambios del sistema de salud que están planteados por decreto o en el Plan Nacional de Desarrollo también podrían caerse. Complicado. Hasta el lunes. Feliz Semana Santa. Bien, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI La Noticia. Feliz Semana Santa.